Qué bueno en vernos de nuevo después del estudio de la semana anterior, donde estuvimos hablando sobre persecución. ¿Qué tal os ha parecido el de esta semana? Lo que vamos a debatir y lo que vamos a exponer con los amigos. Bueno, ahí vamos entrando de lleno en el conflicto, avanzamos en la historia, es muy interesante, llegan apasionantes. A mí me ha encantado y creo que nos puede dar mucha luz en medio de oscuridad, así que vamos a disfrutar. Muy bien, este era el título, Luz en medio de la oscuridad, la luz que brilla en la oscuridad. Me gustaría que comenzáramos con una oración para que podamos seguir siendo inspirados por el Espíritu a la hora de este estudio. Oramos. Querido Jesús, Padre, estamos contentos de estudiar nuevamente tu palabra. Quédate en medio nuestro, acompáñanos, danos luz y ayúdanos a comprender. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el estudio de la semana pasada vimos como parte de la estrategia del enemigo, del padre de la oscuridad, fue la persecución, impedir que la gente siguiera a Jesús o eligiera a Jesús e intimidarles para que ellos no aceptaran a Jesús. Y vemos que a lo largo de la historia cristiana, cuando esta estrategia no ha dado resultados, ha ido cambiando, y esta estrategia tiene que ver con la verdad, con la imagen que uno se hace sobre Dios en base al estudio de la Escritura. Y cómo esta imagen puede ser perturbada, cómo esta imagen puede ser distorsionada, ¿no? La historia de la Iglesia confirma que comprometiendo la verdad, distorsionando la verdad, apostó el enemigo por la idea de que la gente se iba a apartar de Jesús. ¿Qué es lo que querían con este compromiso? Claro, ahí ya entra una época en la historia en que, por así decirlo, la idea cristiana podía estar lo más cómoda posible porque se había convertido en una religión de Estado, ¿no? Y el riesgo de que la fe y la política o el poder se unan es que, bueno, te puedes confiar, pero ahí no dejan de avanzar los dardos del enemigo, ¿no? Entonces, ahí se pone en riesgo precisamente la autenticidad del mensaje o la verdad, porque se puede mezclar con otros intereses ajenos a los propiamente puros de la fe, ¿no? Entonces, yo creo que la palabra o lo que puede definir es la confusión, ¿no? Ese ataque va a consistir en confundir y a perder esa esencia de una fe original. Creo también la parte de la estrategia como un estratega de maldad, la afina su plan, más sutil. Antes, dejad vuestra fe, ahora es, no, seguid, pero vamos a intentar mezclar con el engaño y sin que os deis cuenta, o aunque os deis cuenta, viváis con comodidad, que estéis viviendo en la falsedad o en el engaño. En Juan capítulo 8, este texto lo conocemos muy bien, no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Es el padre de la mentira, el engañador, Satanás. Así que esta sutileza se podía ver de muchas formas. La distorsión de las enseñanzas bíblicas, de la palabra de Dios, aceptación de prácticas contrarias a lo que era la voluntad o los principios de pureza del Evangelio o la negación de creencias fundamentales. Hoy ese ataque continúa, pero somos también hijos o resultados de muchas negaciones o distorsiones que llegan hasta nuestro día. Un historiador de la Iglesia decía que cuando finalizó el siglo I, cuando se murió Juan, en el Imperio Romano había 1 de cada 5 era cristiano. Como que lo que ha hecho Pablo, en los límites de lo que ellos, los apóstoles, han podido hacer en aquel contexto histórico, social y cultural, llegó a convertir una buena parte de la gente. Pero resulta que cuando termina el periodo de persecución, ¿vale? Sobre todo cuando llegamos en 313 después, 4 de cada 5 eran cristianos. Y Constantino el Grande ve todo eso y dice, bueno, no puedo luchar contra más de la mitad de mi imperio. Y a raíz de eso empezamos a ver lo que tú decías, esa estrategia de confusión, de mentira, el padre de la mentira. Y esa la vemos no solo en la historia del cristianismo, la vemos también en la historia del pueblo de Israel, porque quiero que veamos un relato que Jesús menciona en Marcos 7 y Mateos capítulo 15, donde en este debate vienen a Jesús los que conocían la Torá, los que habían hecho esta pericopa o esta parte de la Torá se ha de interpretar así, este principio se ha de interpretar así. Entonces habían construido, digamos, una teología alrededor de todos estos textos bíblicos, ¿no? Y vienen a Jesús y dicen, ¿por qué tus discípulos desobedecen la tradición de nuestros antepasados?
Y Jesús les pregunta, aquí me parece muy interesante, ¿y por qué también vosotros desobedecéis el mandato de Dios por seguir vuestras propias tradiciones? Lo que vemos a lo largo de la historia cristiana, ¿qué es? Que surgen muchas tradiciones, pero estas tradiciones es interesante que Jesús las presenta como que entran en conflicto con el mandamiento de Dios. Y sigue, así invalidáis el mandato por seguir vuestras propias tradiciones. Porque como que algunas veces la tradición puede parecer una buena herramienta para asimilar alguna verdad, ¿no? Pero si esta tradición pierde de vista la esencia de lo que es la ley de Dios, el amor de Dios, ahí es cuando estamos no solo desobedeciendo, sino invalidando. Y termina diciendo así, de nada sirve que me rinda culto, pues sus enseñanzas son mandatos de hombres. Cuando Fuerte. estos comentarios alrededor del texto, que parecen que comenzaron con buenas intenciones, terminan poniendo en evidencia más al ser humano que a Dios. Y Jesús dio ahí el ejemplo de cada hombre debe cuidar a sus padres. Pero vosotros decís, dice él, si tú dices, mamá y papá, os podía haber ayudado, pero todo lo que tengo ya lo he dedicado a Yahvé. Y él dice, ok, habéis ofrecido una alternativa para no obedecer a Dios, para que se pueda quedar el templo con algo, con alguna riqueza, dejando a vuestros padres ahí en la miseria. Defenso, sí. Es imposible. Quiere decir que cualquier mandato, cualquier principio de la Biblia ha de estar regido por el principio del amor. Totalmente. Si no, ahí tenemos un gran problema. Se vuelve ¿no? al revés. Correcto. O sea, le has girado el calcetín la vuelta. Correcto. El patrocinador del engaño, Satanás, tiene un objetivo claro, y es debilitar la influencia de la iglesia, del evangelio, en los creyentes. Claro, ese es el objetivo, que menos personas conozcan el evangelio puro de la palabra de Dios. Sí, lo vuelves una publicidad en vez de una fe, ¿no? Entonces, para que la adquiera más gente y todos estemos en ese rollo, pero no es una publicidad, es una esencia, no la puedes cambiar la esencia. El apóstol San Pablo dice a la iglesia cristiana en su camino hacia Roma, él dice y prevé que en el futuro cercano la iglesia iba a ser atacada por, dice él, lobos rapaces que provocarían la apostasía de muchos, ¿vale? ¿De dónde salen estos lobos rapaces al que hace él referencia y cuál es el propósito de esta apostasía en este contexto del gran conflicto? En el libro de Hechos, el capítulo 20, nos lo deja de forma clara y contundente expresado. El versículo 29 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, dice, que no perdonarán al rebaño. Como he dicho, estos lobos rapaces los deja bien claro. Y son personas dentro de la misma comunidad de creyentes que se van a levantar, líderes que se van a levantar y van a desviar las enseñanzas genuinas de Cristo. Mira que, perdón un poco, Francisco, el versículo 30 dice, y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablan perversidades para arrastrar a los discípulos tras sí. ¿Ves? Sí, tal cual. Y eso es lo fuerte, porque hermano, hermana, amigo, confías y cuando escuchas al líder dices, obviamente me va a traer el mejor alimento espiritual. Cuidado, porque en el tiempo, en este contexto, el Señor buscará sus propios intereses en lugar del rebaño, de la iglesia, de la comunidad, con el propósito de desviar a los creyentes. Nosotros tenemos que ser sabios, astutos y no dejarnos desviar por caminos que son incongruentes al Evangelio, a la palabra de Dios, a los principios de Cristo. Es lo de la ilustración de rebaños, de pastor, me hace viajar al pueblo de mi familia, ¿no? Porque toda mi familia han sido mi papá y sus hermanos pastores de ovejas. Sí. Entonces, claro, ellos conocían a las ovejas, pero de verdad, lo de por su nombre, las conocían. Qué bonito. Es espectacular lo que cuentan, ¿no? Entonces, y la ilustración de Pablo también nos lleva a Jesús, ¿no? Cuando Juan lo expresa en Juan 10:12, que el asalariado no es el pastor, ¿no? Pues, bueno, tú has podido confiar en alguien que guía el rebaño, pero es que de verdad el pastor sabía que le decía al otro, la oveja fulanita le pasa hoy tal, vigila, porque cuando vayas por este prado ella va un poco más tal. El asalariado esto no se lo sabe.
Es el pastor el que está ahí. Entonces, cuando viene asalariado, vamos a entenderlo, paralizarlo con ideas externas. Y ahí, en esa época, el comentario bíblico adventista explica, ¿no?, que esas influencias que no eran la esencia del cristianismo original, sino que eran influencias o bien por ideología judaizante o bien por ideología pagana, ¿no? Entonces, cualquier idea asalariada, externa, pues se convertía luego, pues eso, en una semilla de confusión, en un problema a la esencia de la verdad que podía distorsionar el mensaje y, por lo tanto, fragilizar la fe, ¿no? Era pues el que no está vigilando a su rebaño, en este caso. Es interesante cómo alterando la verdad, lo que Jesús había dicho sobre sí mismo, sobre el Padre, sobre la verdad, han sido distorsionadas de manera que en los primeros siglos encontramos por lo menos 12 herejías sobre la naturaleza de Dios, la naturaleza de Jesús, la naturaleza del Espíritu Santo, etc. Pero lo interesante es que Pablo va avanzando y va mencionando en 2 Tesalonicenses, habla de que, cuidado, dice él, que surgirá un hombre de iniquidad. Y habla de él, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, desde el versículo 4, dice, se opondrá y se levantará contra todo lo que se llama Dios u objeto de adoración, hasta el punto de que se sentará en el santuario de Dios proclamando, en el templo de Dios proclamando que Él mismo es Dios. Es decir, que todo empieza con, vamos a adulterar esto, bueno, tampoco hay que tomárselo así, de forma progresiva te conviertes en el originador de la iniquidad y procuras ser como Dios, asentándose en el templo de Dios, proclamando que Él mismo será Dios. Y aquí Pablo dice claramente, su venida será con obra de Satanás, toda clase de poderes, señales milagrosas, prodigios milagrosos, con todo engaño de iniquidad para los que perecen, recompensa por no haber acogido el amor de la verdad para ser salvos. Como que aquí nos está transmitiendo que si no tenemos amor a la verdad, en conocer este texto, en asimilarlo, en profundizarlo, en ver por qué dice esto, por qué lo dice aquí, cuál es la razón que hay detrás de esto, ahí es como que vamos exponiéndonos al engaño y que podemos entrar en un camino donde nos convertimos en más parecidos al enemigo de la verdad que al originador de la verdad, ¿no? ¿Cuál es el antídoto para que la herejía, la apostasía, no produzca estragos en medio del pueblo de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Yo soy muy de prevenir antes que curar, ¿no? Aunque, bueno, pues cuando toca hay que dar el tratamiento oportuno, pero ahí está el afianzarse, ¿no?, a la palabra de Dios, buscar la esencia, consagrarse a Dios por medio de la oración, la comunidad, el buscar esa verdad, no alejarnos de esa palabra, ¿no? Y Pablo nos dice que nos encomendemos a Dios y a su mensaje de amor, con lo cual, pues esa es la palabra de gracia, pues es ese mensaje que tiene tanta fuerza que por sí mismo puede ser lo que nos una, lo que nos mantenga y lo que nos permita crecer, lo que nos permita luego alcanzar la herencia que se nos promete, ¿no? Pero ahí yo creo que no hay fórmulas mágicas, simplemente es ir a la palabra de Dios, porque de esta forma nos relacionamos directamente con Él, no tenemos intermediarios. Me gusta la idea prevención espiritual, es decir, empaparse de la palabra, conocer lo que dice para que no puedas estar seducido. De hecho, Jesús afrontó todas las tentaciones con un escrito está. Y algo que caracterizaba a esos primeros creyentes era que se la tenían tan empapada la palabra de Dios que se la sabían de memoria. Incluso hoy en día les leíamos a nuestros hijos por la noche una historia de persecución en la China comunista, en la que, bueno, pues estaba completamente prohibido siquiera el concepto de Dios, ni hablemos de hablar la Biblia. Y uno de los pastores que tuvo que padecer pues, cárcel, etc., se sabía los textos de memoria y, estando preso, era lo que le permitía sobrevivir en unas condiciones horrorosas, ¿no? Porque se las había alimentado primero para que luego surgieran en el momento de necesidad. Invertir en aprender sobre la Biblia para, cuando sea necesario, tenerla a mano, ¿no? Esa prevención, usar. Como que este aprendizaje, esta pastilla de la verdad, se activa en cuanto tú estás expuesto al virus del engaño. Efecto posterior beneficioso. Correcto. Es como una pastilla con efecto tardío, ¿no? Sí, ahí. Decías una palabra antes, Saray, que en el común día a día no lo usamos tanto, el afianzarse, ¿no? Pero que es preciosa. Pablo, hablando a los colosenses, es el capítulo 2, el versículo 6 al 8. Y voy a leer el 7. Vamos a leer el 7, así vamos al punto clave.
usa dos palabras, son hermanas, sinónimos de la palabra que has usado, y es arraigados y sobreedificados en Él. Y termina, y confirmados en la fe. Es preciosa esta idea. Mi versión dice consolidados en la fe. Sí, sí. Es que veis... Da muchos matices enriquecedores, sí. A mí me encanta. Pero aquí viene lo que tú antes decías, de la historia de este hermano en China. Así como habéis sido enseñados antes, abundando en acciones de gracias. Creo que lo que nos puede ayudar en momento de crisis es haber llenado ese depósito, habernos alimentado, haber aprendido. Y cuando ya lo hayamos hecho, arraigarnos, ¿no? Asirnos tan fuerte que venga cualquier dificultad, nosotros podamos estar cimentados, podamos estar ahí en ese fundamento que es Cristo Jesús. Y lo que hizo posible que esta gente se mantuviera es su fe, su mantenerse alerta y discernir entre las enseñanzas también correctas e incorrectas. Lo que decía Jesús a los discípulos en su oración, le transmitía porque ellos apuntaron la oración, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad, en Juan 17. Y en este contexto, cuando Pablo dice, cuidad hermanos, lo que tú has leído, Fran, que van a salir de entre vosotros lobos rapaces que intentarán engañar siguiendo su propio deseo, no el bien de la grey de Dios, dice en Hechos 20:32, y ahora, dice él, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que puede edificar y dar la herencia a todos los santos. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Ahora, tú, Saray, decías, hemos de asimilar la palabra de forma preventiva, pero es que muchas de las herejías parten de algunos versículos tomados de forma aislada y dicen, mira, aquí lo pone. Sí. Hay que bautizarse por los muertos porque Pablo hace una referencia, o que hay que hacer eso porque sale en este versículo. No, afianzarse en la verdad es tomar toda escritura y procurar interpretar la Biblia con ella misma. A ver, ¿qué dice toda la Biblia en su contexto? Porque no puedo tomar este versículo y decir, mira, aquí lo pone, ¿no? Porque el Padre es mayor que yo. Y salen algunos y dicen, ¿ves? Aquí Jesús dice que que el Padre está por encima de él y que él se somete al Padre desde la perspectiva subordinacionista, ¿no? Que él no es igual que el Padre. Pero si entendemos el contexto, que él vino, se encarnó, vino como nosotros, fue un hombre, tenía que ser igual a nosotros sin apelar a su divinidad, entendemos por qué Jesús dice todo eso, ¿no? Sí. Por eso es muy importante que la seducción, que estemos atentos, porque la seducción no viene solo por cosas que están fuera del contexto escriturístico. Viene con versículos de la Biblia, viene con un versículo de aquí, uno de ahí, y ya se monta toda una historia que en el fondo contradice la esencia de la Escritura. Siguiendo ¿no? con la metáfora, perdona, es los lobos con piel de cordero, ¿no? Que parece que, pero no. Entonces eso es que está vestido de versículos. Sí. Y añadir, una vez hayamos aprendido y entendido, discernido, mantenernos fieles a esa verdad. En este contexto, Dios se revela en nuestra mente, apela a nuestra conciencia, apela a nuestra razón, porque hemos de comprender estas verdades. Sin embargo, la Biblia dice que la razón humana puede ser víctima de este gran conflicto. ¿Por qué y cómo? ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice que tengamos mucho cuidado porque podemos ser seducidos y podemos ser engañados por nuestra propia razón? Es que el razonamiento es necesario, pero a la vez no puede estar separado de la acción del Espíritu en el medio de ese razonamiento, ¿no? Porque si no, por nosotros mismos, pues puedes razonar lo que decías, coger cualquier versículo y razonar lo que por lógica o por filosofía propia tengas, ¿no? Entonces, eso me hace pensar mucho en nuestra actualidad, con lo que nos acaparan las redes sociales, los medios de Internet, etcétera, etcétera, ¿no? Que buscan que ese razonamiento nuestro esté secuestrado, ¿no? Que quieren capturar nuestra atención. Incluso busqué, ¿no? el CEO de Netflix, que es Reed Hastings, que él decía que su principal enemigo era el sueño. ¿Por qué? Porque durante el sueño no estás viendo las series que él quiere que veas, o sea, no te puede secuestrar la atención porque estás descansando. Entonces, es como que, bueno, pues todo nuestro razonamiento, nuestra conciencia, toda nuestra capacidad de razonar, de decidir, donde el Espíritu puede comunicarse con nosotros, si la tenemos enfocada a un tipo de razonamiento que no es el que nos permite esa conexión con el Espíritu Santo, pues estamos un poco a merced de cualquier idea, de cualquier supuesto lógico que no sea el esencial, ¿no? Entonces, ahí yo creo que la lucha es poder tener esa función de raciocinio
la verdad, la esencia del Evangelio, la tenemos que razonar, pero siempre en esa conexión con el Espíritu, porque si no, pues otros nos la pueden secuestrar, ¿no? Y si no, también nos convertimos en autosuficientes. No me gusta nada cuando en argumentaciones empezamos diciendo yo creo que, bueno, vale, hay que creer, no, pero razónalo y argumentalo y básalo en algo, porque para eso tienes un cerebro que funciona, un cerebro conectado con la fuente de la verdad, pues entonces ya todas las capacidades posibles, pero no por ti mismo, no eres autosuficiente, ahí tienes que estar, pues eso, con la influencia del Espíritu Santo sobre ese razonamiento. Correcto. ¿No? Me encanta como médico, Sarai busca ese sano equilibrio. Claro, porque es eso, sano equilibrio. Porque no podemos demonizar la conciencia. La conciencia es un regalo, es un don de Dios. Te dio la conciencia para que nos ayude a discernir, a razonar. Pero no es infalible. Y tú ya lo decías, no es infalible. Y tu conciencia puede estar equivocada. Y como digo, tu conciencia, la mía y la de todos. Así que el Espíritu Santo actúa a través de la mente, a través de la conciencia. Pero la verdad no es cuestión de la mente humana o de la opinión humana, sino que la verdad es cuestión de la revelación divina. La mente, la conciencia, el razonamiento, siempre, siempre acompañado de la verdad. Y segunda de Pedro, el capítulo 1, versículo 19, este versículo lo conocemos porque es una bandera. Tenemos también la palabra profética más segura. Hagamos uso de esa palabra profética más segura y midamos, filtremos cualquier tipo de razonamiento humano, a ver si está de acuerdo a ella. Sí, nuestro razonamiento puede estar seducido por nuestros sentidos y me gustó un neurocientífico, Jonathan Haidt, que él utiliza una metáfora del jinete y del elefante. Dice que los instintos y el sistema límbico es el elefante y el neocórtex es el jinete. Y dice que si nuestro sistema, nuestro sentido de supervivencia está alterado, desconecta al jinete o que tumba al jinete, entonces la persona reacciona y no piensa, no responde. Y es muy importante que lo tengamos. De ahí que Pablo dice, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender. Porque él dice, se han de discernir espiritualmente. Quiere decir que nuestra razón tiende a limitarse solo al mundo que vemos. Sí. En el mundo que vemos, ¿qué es lo que se nos dice constantemente? La verdad es lo que se ve, es la realidad. Y la realidad es la verdad. Lo que no se ve no existe. Y aquí Pablo dice, no, estas cosas se han de entender partiendo desde la premisa que existe también otro nivel al que no tenemos acceso con nuestros sentidos. Y sin embargo Dios nos lo revela y habla sobre el mundo, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, totalmente ajenos de la vida de Dios a causa de la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. De ahí que es muy importante que permitamos que el Espíritu Santo pueda sincronizar nuestra razón, sincronizar nuestra perspectiva con la perspectiva de los principios del reino de Dios. Ahora, entendemos que la mente es el territorio donde se da el conflicto, sí, donde se da la batalla, ¿no? ¿Por qué la mente es tan importante en este conflicto entre el bien y el mal? La mente, me gustaría dejar el detalle como concepto, definición. La mente es nuestra percepción o nuestras facultades mentales y es lo que nos lleva a tomar esas decisiones de adoración o de tomar decisiones desviadas. La batalla, como bien has dicho, cósmica, espiritual, se está llevando en ese escenario, en nuestra mente, porque es el corazón bíblico, la mente, donde nosotros podemos adorar a Dios, decidimos a adorar a Dios. Así que la principal obra del enemigo, del engañador, de Satanás, es cegar, oscurecer, que veamos, y según nuestros propios criterios, la mente del hombre, ¿no? Y eso es muy interesante que nosotros seamos conscientes. Romanos 12:2 dice que nosotros tenemos que transformar la renovación de nuestra mente. Claro, transformarnos por medio de la renovación de nuestra mente. Y antes hablábamos del córtex prefrontal, ¿no? Bueno, cosas muy técnicas no nos tenemos que entrar, pero es que es verdad, ahí está cómo tenemos que poder asumir que ese conflicto que está ahí, pues saber cómo funcionamos para también saber cómo afrontarlo, ¿no? Y entonces es que Pablo, cuando vive ese conflicto internamente, me gusta mucho, yo lo leía de jovencita y decía, ¡ay, qué bien que alguien lo pasó tan bien! Y me sentía identificada, ¿no? En ese Romanos 7, 19, 20, ¿no? Porque no hago el bien que quiero, ¿no? Sino el mal que no quiero, eso hago, y no hago lo que no quiero. Bueno, es como muy así, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí es como
me va a explotar la cabeza, ¿no? Entonces es como, luego él mismo, en otro texto, en Filipenses 4, 6, 9, es como, bueno, vamos a, por nada estéis agobiados, por nada estéis afanosos, ¿no? Entonces, que todas las peticiones que tengáis, pues las volquéis en oración y ruego. Amén. Es decir, cuando la oración, esa capacidad mental que tenemos de la corteza prefrontal, conectarse con la parte espiritual, ¿no? En esa oración, en acción de gracias, pues llega ¿qué? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, todo razonamiento. O sea, eso nos guarda, ¿no? En nuestros corazones, que es nuestras emociones, nuestra capacidad mental y vuestros pensamientos, ¿no? Vuestra corteza prefrontal, ahí lo une. Y es como esto lo hace en Cristo Jesús. Cuando vemos cada detalle del texto, dices, gracias Pablo por darnos un poco de luz en esto. Y luego ya en el versículo 8 de Filipenses, para mí es como para ponérselo enmarcado siempre, ¿no? ¿En qué tenemos que pensar? Esa mente que está en conflicto, ¿dónde debe enfocarse? ¿No? Pues todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, lo que es de buen nombre, en eso pensad. Y es como una garantía de poder estar enfocados, conectados, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí el Dios de paz es cuando estará con nosotros. Y esto es lo que tenemos que hacer, queridos amigos, si queremos afianzarnos en la verdad y si queremos permitir que la luz aparezca sobre nosotros y que nos ilumine en este conflicto entre el bien y el mal. La lectura recomendada para el estudio de esta semana es el capítulo 3 del Conflicto de los Siglos. Deseamos que el Señor os bendiga y nos bendiga a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Escuela Sabática Viva te invita a poner en práctica los siguientes objetivos. Crecer espiritualmente a través del estudio diario de la Biblia y la oración. Experimentar el amor fraterno, cuidando los unos de los otros. Vivir la misión como un estilo de vida, convirtiendo tu clase en una iglesia hogar y en un lugar de esperanza. Así, tu unidad de acción será un centro de reavivamiento, un centro de fraternidad y un centro de misión.